Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Todo Geopolítica, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, donde en este espacio, en esta hora que tenemos por delante, vamos a analizar todo lo que viene siendo el asunto geopolítico actual de todos los países. Estados Unidos, que se propone intentar acabar con ese conflicto de Irán y de Gaza, también Europa, que lanza una advertencia, por ejemplo, a Rusia, y además también Israel, que también da un aviso a Europa diciéndole que son sus socios principalmente. Eso es lo que les tenemos que contar lo primero de todo, que Israel en el día de hoy ha dicho que Europa no debe confundirse, que Israel es un socio estratégico para toda la Unión Europea. Además, también Israel ha dicho que no quieren que la ayuda humanitaria potencie la maquinaria de guerra de Hamás. Además, también han dicho que la guerra puede terminar si Hamás libera a los rehenes de Israel. Por lo tanto, importante lo que dicen, lo que se desliza, la última hora que se desliza desde el gobierno de Israel. Por otra parte, también otras últimas horas, porque las últimas horas estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en Estados Unidos. Un Estados Unidos donde precisamente el secretario del Tesoro del país americano, Scott Bessent, ha dicho este martes que el Senado está avanzando hacia una votación en el día de hoy sobre un proyecto de ley grande y hermoso. Bueno, pues aparte de eso, vamos a escuchar precisamente a Donald Trump, quien ha hablado sobre esa ley, sobre esa votación importante, decir a Donald Trump que esa votación va por buen camino. Escuchen a Donald Trump hablar sobre ese proyecto de ley. Are there parts of the bill or amendments that you think cut too much? We're going to have to see the final version. I don't want to go too crazy with cuts. I don't like cuts. There are certain things that have been cut, which is good. I think we're doing well. We're going to have to see. It's very complicated stuff. Great enthusiasm, as you know. And I think in the end we're going to have it. What do you think, Caroline? Yeah, I think Bessent hablaba positivamente de esa aprobación en el Senado del proyecto de ley importante de Donald Trump, que podría cambiar también e influir a la hora de dar mayor peso y de mayor protagonismo a la Casa Blanca y al gobierno que dirige Donald Trump. Un Donald Trump que escuchaban ustedes, bueno, donde decía, hablaba sobre su emblemática legislación fiscal. Decía a menudo denominado el gran y hermoso proyecto ley, vinculado una vez más las piezas legislativas con la recuperación económica. Bueno, pues decía que cree, en ese audio donde ustedes escuchaban, que cree que van por buen camino para que se apruebe en el día de hoy en el Senado ese importante proyecto de ley fiscal de los Estados Unidos. Le tenemos que dar una última hora que afecta a la Unión Europea, y es que la Unión Europea, la última hora que les tenemos que contar desde la Negocios Televisión, es que la Unión Europea endurece su postura sobre los aranceles de Donald Trump. Un Donald Trump que decía, escuchábamos ayer precisamente a Caroline Levy, la portavoz del gobierno de Estados Unidos, decir que, bueno, que Donald Trump sabe, es un negociador nato, un negociador que sabe, ha triunfado en sus antiguos negocios y que sabe cómo llevar a que los estadounidenses y el propio gobierno americano consiga beneficios económicos. Bueno, pues ahora, decía también Caroline Levy, decía que en los próximos días Donald Trump enviaría cartas a los diferentes países, también lo confirmaba Donald Trump la semana pasada, enviaría cartas a los diferentes países exigiéndole, diciéndole cuáles iban a ser sus tarifas arancelarias con los Estados Unidos de América, para que intentar llegar a unos acuerdos con esos países, que llegaran esos acuerdos de esos países con el gobierno americano. Bueno, pues ahora la última hora es que la Unión Europea endurece aún más, lo veníamos escuchando a lo largo del día de ayer, posturas, por ejemplo, del Reino Unido, de otros países que decían que endurecían, se iban a endurecer. Bueno, pues lo confirmamos que la Unión Europea endurece su postura contra los aranceles americanos de Donald Trump. Bueno, pues esa es precisamente la última hora que les tenemos que contar. Otra de las últimas horas es que Donald Trump decía que hablaban de ese conflicto, escuchaban a lo largo del día el conflicto de Donald Trump con Musk. Le han preguntado a Donald Trump por ese conflicto de Elon Musk, que parece que se está convirtiendo en su némesis. Van a escuchar ustedes ahora precisamente a Donald Trump cuando le preguntaban por Elon Musk sobre la posibilidad de una deportación de Elon Musk, y decía él que de momento la descarta, pero bueno, la deja ahí en el aire. Escúchenlo. Nothing, he's upset that he's losing his
EV mandate and accept it. And he's very upset about things, but you know, he could lose a lot more than that. I can tell you right now. Hey, Elon can lose a lot more than that. Además, también Donald Trump, quien decía, antes de partir en el helicóptero presidencial, decía que espera un acuerdo, un alto al fuego entre rehenes entre Israel y Hamás, que se alcance en los próximos días, la próxima semana, sobre todo se ponía esa fecha límite, diciendo de que Donald Trump que se iba a reunir en la Casa Blanca con Netanyahu, por lo tanto, un Estados Unidos que espera un alto al fuego en Gaza, que se solucione el problema de Gaza y de Irán en Oriente Medio. Son los dos objetivos que se marca ahora la administración de Donald Trump en Oriente Medio, y sobre ello decía que hablará con el primer ministro de Israel la próxima semana, el día 7 de julio. Por lo tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha revelado él también esta mañana que viajará a Estados Unidos la próxima semana para reunirse con el presidente Donald Trump y también con altos funcionarios de Washington, decía. Por lo tanto, Netanyahu que confirma, y lo vuelve a reconfirmar Donald Trump a lo largo del día de hoy, ha confirmado esa información de que se van a reunir ambos mandatarios en el despacho Oval de la Casa Blanca. Por otra parte, también les tenemos que contar que Polonia ha endurecido los controles de fronteras entre Alemania y Lituania. Se preguntarán ustedes por qué. Bueno, pues el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha anunciado este martes que Polonia reimpondrá temporalmente los controles en sus fronteras con Alemania y Lituania ante el aumento de la migración irregular. Por lo tanto, Polonia que endurece los controles de frontera entre Alemania y Lituania por el tema de la migración irregular, que decían que es descontrolada. Decía que no querían que se le fuera un poquito más de las manos esa inmigración irregular. Por otra parte, también decirle otras noticias, y es que el portavoz del Kremlin ha hablado en el día de hoy, Peskov, y ha declarado que Rusia mantiene relaciones, ojo, esto es importante, diplomáticas con las nuevas autoridades de Siria, ya que tienen sus propios intereses en el país de Oriente Medio. Decía que han invitado a los mandatarios de Siria, Rusia invita a los mandatarios de Siria, a los nuevos dirigentes, a la cumbre ruso-árabe prevista para el 15 de octubre, debido a que tienen muchos intereses con el país de Siria y no quieren perder relaciones, decía Peskov. También una Rusia que también ha dicho decía precisamente que niega las conversaciones que las conversaciones con Ucrania estén prolongándose. Decía que quieren llegar a un acuerdo pronto en principio, con el país ucraniano de Zelensky, que quieren llegar a una tercera mesa de negociaciones y que no tienen la sensación de que se esté tirando el chicle, por así decirlo. Y aparte de eso, de Rusia, también hay que mirar a Alemania, porque en las últimas horas, antes de dar paso a nuestros analistas, les tengo que contar una última hora también, que se lo hemos venido contando en Negocios Televisión, y es que Merz, el canciller alemán, ha solicitado que Estados Unidos, que el gobierno de Donald Trump continúe participando en el programa nuclear. Decía el canciller alemán que que Europa debería hacer todo lo posible para que la participación nuclear con Estados Unidos pueda continuar en los próximos años. Por lo tanto, Friedrich Merz, que decía que es clave la participación de Estados Unidos en el programa nuclear y por lo tanto interesa a Europa tenerlo cerca. Bueno, sobre todos estos temas que le he puesto encima de la mesa, vamos a hablar con largo y tendido en este espacio de Todo Geopolítica con los siguientes invitados que tengo el placer de presentar a esta hora de la tarde, a las 4:11 de la tarde. Tenemos el placer de presentar en primer lugar a don Eduardo Irastorza, profesor del OBS Business School. Don Eduardo, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Un placer compartir pantalla con Carlos y Emiliano. Pues precisamente también tenemos en pantalla, como usted dice, a don Carlos Paz, analista político. Muy buenas, don Carlos, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, un placer estar con vosotros y con mis compañeros aquí presentes. Y por último también tenemos que dar la bienvenida a don Emiliano García Acoso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Don Emiliano, muy buenas también. Muy buenas tardes, un placer también estar aquí en esta sobremesa
con estos ilustres compañeros. El placer es vuestro y el placer también es nuestro de esta casa de Negocios Televisión de poder contar con vosotros otro día más. Me gustaría preguntaros en primer lugar por uno de los temas que veníamos hablando, de la importancia, bueno, precisamente de esos temas que hemos venido hablando. En primer lugar, quería preguntaros por Estados Unidos y la nueva presidencia de Donald Trump, que parece que está ganando cada vez mayor protagonismo Donald Trump. Me gustaría preguntarle primero a don Eduardo Irastorza. Trump ha afirmado en las últimas horas, lo hemos contado ahora, que espera lograr en los próximos días, cuando se reúna con Netanyahu en el despacho Oval, bueno, que se acabe con el conflicto de Gaza y de Irán en cuestión de días. ¿Tiene realmente la capacidad diplomática ahora mismo Estados Unidos para conseguir tan rápido como habla Donald Trump el fin de esos conflictos, o incluso también el de, por ejemplo, el de Ucrania y Rusia, que parece que ese sí que le cuesta un poco más? No, no lo tiene. No tiene la iniciativa estratégica en ninguno de los dos escenarios. En Ucrania, desde luego, no. Van a la rueda de lo que se decida en el Kremlin. Y en Gaza, pues lo que decida el gobierno israelí. Es una de las primeras ocasiones en las que el país hegemónico en el mundo cifra sus esperanzas de éxito en las decisiones de terceros. Israel en estos momentos se encuentra, desde un punto de vista militar, en una situación extraordinariamente compleja, pero que está sabiendo gestionar en términos militares. ¿Por qué? Pues porque tiene el frente del Líbano, tiene enrarecido frente en Siria y todo lo que se supone, Irán, Gaza. Gaza, digamos que es algo que de una manera permanente y sistemática se está tratando con un clarísimo objetivo, que es desalojar totalmente a la población de Palestina de la Franja de Gaza. Ese es su objetivo. Es una de las razones por las cuales ve en la llegada de ayuda humanitaria una manera de alimentar al enemigo. Hay que entender que en la guerra de lo que se trata es de conseguir que el enemigo tenga unos daños inaceptables, que no tenga recursos para continuarlo, y esto fuerce o bien a su rendición o bien a su eliminación. Ese es el sentido que tiene la estrategia de Israel, que ve esto no como un conflicto, sino como una guerra, y una guerra que se le declaró ya hace bastantes meses, cuando Hamás cruzó los muros que le separan, tanto por encima como por debajo de la tierra de Israel. Están metidos en una guerra, Netanyahu lo dijo en aquel momento, y en ello están. Estados Unidos, pues sinceramente creo que en estos momentos bastante tiene con el frente interno, tú lo has señalado. No voy a echar a Elon Musk, no lo voy a echar. Al final el triunfo de Trump ha sido consecuencia de que las dos grandes ramas de el pensamiento político, por definirlo de alguna manera, ¿no?, en Estados Unidos coincidían en su odio hacia los demócratas. Los tecnolibertarios les odian porque les impiden actuar con el grado de libertad que quisieran, no creen en el Estado intervencionista y sin embargo se benefician de él, ¿verdad? No creen que haya necesidad de un Estado fuerte. Y los republicanos tradicionales, los que defienden los valores eternos de la América eterna, pues lo que ven en los demócratas es el partido woke, que pone en cuestión todo aquello en lo que creen firmemente y por lo que piensan que ha luchado desde que los padres fundadores declararon la independencia. Con lo cual ese frente interno también hay que solventarlo. Yo creo que Trump va a hacer un poco como Felipe II, después de recibir las instrucciones de Palamos de Carlos V, de su padre, ¿no?, cuando le dije, trata los negocios con todos y no trates a nadie, ¿no?, aunque te resulte más cómodo. Yo creo que va a tratar de balancear ambas fuerzas para poner orden en casa, cosa que es muy necesaria dado que en este primer trimestre su Producto Interior Bruto ha bajado un 0,5% frente al menos 0,2% esperado, que ya era una mala noticia. Respecto al frente en Ucrania, pues estamos viendo en las últimas fechas avances sostenidos y continuos por parte de las tropas rusas.
No sabemos si ese colapso llegará o no llegará, dependerá del nivel de ayuda que reciba por parte de Estados Unidos. Porque Europa, más allá del apoyo moral y de los golpes de mano que pongan en juego servicios secretos británicos y franceses, no puede ir mucho más allá. El fondo de armario de Ucrania, procedente de Estados Unidos, se está acabando. Biden le dio absolutamente de todo, ¿no? Pero tiene su fin. Y también tiene su fin el número de efectivos que puede mantener en un frente tan amplio con efectividad. Con lo cual, yo creo más probable que se llegue antes a un acuerdo de alto el fuego en el frente ucraniano que en lo que es el frente de Oriente Medio, en donde, insisto, Estados Unidos hará, como siempre, lo que le parezca mejor a sus intereses. Israel lo hará y Estados Unidos le secundará hasta allá, hasta donde llegue, siempre, siempre. Ya lo ha demostrado llevando sus aviones con bandera americana sobre los cielos de Irán. Don Carlos, me gustaría también preguntarle, a raíz de lo que dice don Eduardo, me gustaría preguntarle qué impacto tendría un alto al fuego en Gaza, Irán, impulsado desde, por ejemplo, Washington. ¿Lo verían los actores regionales de Oriente Medio como un éxito diplomático o, por el contrario, como una imposición que está imponiendo Donald Trump? Antes de nada, decir que efectivamente Estados Unidos, podríamos pensar, recién electo Donald Trump, que tenía esa decisión y esa iniciativa estratégica como para poder imponer el fin en determinados frentes existentes, pero estamos viendo que no. ¿Cómo se tomaría? Pues habría que ver en según qué zonas, pero principalmente Irán lo ha dicho públicamente. La palabra de Estados Unidos no va a volver a confiar nunca después de las multitudes ocasiones en las que se ha visto engañado, incluso en estas últimas semanas con aquel bombardeo de una manera ya que no se va a sentar ni siquiera con Estados Unidos, al menos solo con ellos. ¿Cómo se vería ese alto el fuego? Y la visión de Irán con respecto a la cuestión palestina es muy diferente de cómo se contempla aquí, tanto en cuanto a Israel no se le reconoce y por lo tanto ese alto el fuego se puede contemplar como un tiempo como para rearmarse y continuar el conflicto. No, Irán no contempla nunca la posibilidad de el fin del conflicto entre Palestina e Israel mientras siga existiendo Israel. Así que entre que ese alto el fuego, que me cuesta mucho pensar que se llegue a un alto el fuego definitivo en Palestina, aunque sucediese, aunque acaeciese ese hecho, en Irán no se va a ver nunca como algo definitivo ni un gran logro, todo lo contrario quizá. Don Emiliano, pues por su parte también me gustaría preguntarle también cómo ve usted, cómo valora si está Estados Unidos actuando lo mismo, como un mediador o como actor con intereses propios en el conflicto, porque hay muchos intereses en esa región. ¿Cómo lo ve usted? Sí, vamos, como han dicho mis compañeros y especialmente Eduardo, Estados Unidos va a la defensa de sus intereses, a veces un poco forzado, porque como el caso del bombardeo de Irán, porque yo creo que fue un poco forzado por la intervención que ordenó Netanyahu y que meramente notificó, es decir, no pidió autorización previa para bombardear Irán y a partir de ahí se desembocó la intervención de Estados Unidos, pero bueno, tenemos una serie de variables ahí interesantes, pero lo que tenemos que tener claro es que el gobierno de Netanyahu sigue bombardeando Gaza, sigue matando tanto en determinadas ciudades o localidades de Gaza como en el famoso sistema de ayuda humanitaria, que es absolutamente vergonzoso que estén matando a gente que va para alimentar a sus familias. Sigue haciendo operaciones en Cisjordania, deteniendo todos los días al mayor número posible, en un intento de cuál es el objetivo claro y que no hemos sido capaces, ni la comunidad internacional, y menos aún Estados Unidos con la administración Trump, de lograr que haya esa política de reconocimiento del Estado palestino, que sería la única manera de tratar de establecer las bases para que el resto de países árabes, en esos acuerdos Abrams que pretenden ampliarse, porque de hecho parece ser que Siria e incluso el propio Líbano se van a sumar a esos acuerdos Abrams que se firmaron en el año 2020 bajo la primera administración de Trump y que sería el único camino para llegar a una paz, es decir, reconocimiento del Estado palestino y a partir de ahí el resto de países árabes el reconocimiento de Israel, que era lo que en su momento iba a lograr uno de sus mayores opositores, como era el caso de Arabia Saudí, que por eso también Irán
pues trató de incentivar la famoso día 7 de octubre. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues creo que Irán va a tratar de negociar. De hecho, se supone que la próxima semana habrá de nuevo conversaciones entre la administración Trump y el gobierno iraní. Los objetivos militares se han logrado parcialmente. El objetivo político de que caiga el régimen de Jamenei y de los ayatolás no se va a lograr nunca, porque eso tiene que hacerse desde el interior y no hay suficiente masa opositora en el interior para que eso se logre. Y evidentemente el régimen de los ayatolás y su guardia revolucionaria no va a renunciar a esa parcela de poder, y menos ahora que están más enrocados. Pero bueno, hay una ventana de oportunidad que, tomando el precedente de Siria, ¿no?, cuyo nuevo presidente pues estaba puesto dentro de la lista de capturas preferentes por parte de Estados Unidos porque era antiguo miembro de un grupo terrorista islámico, pues si se ha conseguido con Siria, quizás haya una ventana de oportunidad. Pero todo esto, sinceramente, no está en manos del señor Trump, está más bien en manos del señor Netanyahu, que tendría que dejar de bombardear Gaza, de hacer operaciones en Cisjordania y tratar de reconocer el Estado de Palestina dentro de Israel y garantizando la seguridad de Israel, que tenemos que tener muy en cuenta que los países árabes ya se han manifestado en varias ocasiones que ellos mismos asegurarían la seguridad de Israel en el caso que se procediese a reconocer el Estado palestino. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que dependerán cómo evolucionen tanto las conversaciones de paz, de negociación con el gobierno iraní, y en su caso también de la visita de Netanyahu el lunes, que supuestamente se verá con el señor Trump, y a partir de ahí pues ver cuál es la posición que tiene este gobierno, que vamos, estoy más que seguro, y me apostaría lo que fuera, a que no va a renunciar a seguir bombardeando. Obviamente lo más importante, que no es para el gobierno de Netanyahu, es la liberación de los rehenes, que eso ha llegado al momento, porque todavía quedarán unos 50 aproximadamente, o 40 y tantos, y muchos de ellos ya fallecidos desafortunadamente, y a partir de ahí pues tratar de establecer las bases. Pero ya digo que la posición política de Netanyahu, el gobierno ultraortodoxo que la acompaña y la apoya y le sostiene, hace muy difícil que se cumplan estas variables. Pero hay una ventana de oportunidad que será muy interesante hacer el seguimiento en las próximas semanas, meses. Pues ahora volvemos de nuevo, les vuelvo a preguntar a los tres una pregunta última sobre este primer bloque, pero antes tenemos que poner la mirada, me van a permitir un momento, en el Senado, porque se está a punto de empezar terminar esa votación de la reforma fiscal, famosa reforma fiscal, el proyecto fiscal de Donald Trump, que lleva desde esta mañana temprano. El Senado se acerca, por lo tanto, a la votación final del proyecto de ley de impuestos de Donald Trump. Los republicanos del Senado de Estados Unidos buscan aprobar este martes, el amplio proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, a pesar de las divisiones dentro del partido sobre el impacto previsto de 3,3 billones de dólares en la deuda nacional. Los senadores han estado votando en una sesión maratoniana, casi conocida como vote a rama, que incluye una serie de enmiendas presentadas por republicanos y la minoría demócrata. Este proceso complejo que utilizan los republicanos para eludir las normas del Senado, que normalmente requiere el acuerdo del 60 de los 100 miembros de la Cámara. Por lo tanto, estamos ya viviendo los últimos coletazos de esa votación. Vamos a estar muy pendientes de qué sale, si se aprueba esa reforma fiscal de Donald Trump, que según hemos escuchado a Donald Trump hace escasas horas, decía que sería beneficioso para la economía, para el bolsillo de los americanos y sobre todo para su gobierno también. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa imagen que del Senado de Washington, que están viendo ustedes ahora mismo en pantalla. Volvemos de nuevo con nuestros analistas y les quiero preguntar, para cerrar este bloque, de la posibilidad de Estados Unidos, de si tiene posibilidad de acabar con el conflicto de Irán y de Gaza. Bueno, pues me gustaría preguntarle, ¿estamos ante una jugada de Estados Unidos al estilo de los acuerdos de Abraham? ¿Busca algo parecido el gobierno americano? ¿Puede Donald Trump repetir un éxito diplomático similar, o las condiciones actuales son completamente distintas a esos acuerdos de Abraham? Yo creo que la situación es muy distinta a la de los años, ¿no? Muy distinta. Y desde luego el clima se ha enrarecido tantísimo, es decir, acabamos de ver ataques en uno y otro sentido tremendos, con misiles y misiles ultrasónicos incluso, ¿verdad?
que aleja muchísimo de la mesa de negociación a los involucrados. Irán, desde luego, no está por la labor, tampoco va a forzar el conflicto ni que se incremente. ¿Por qué? Pues porque el tiempo corre a su favor y las centrifugadoras siguen dando vueltas. Y siguen dando vueltas a pesar de que hayan sido atacadas, porque no está del todo claro que ese programa nuclear iraní se haya colapsado después del ataque, ni mucho menos. Israel tampoco está por la labor de que haya un acuerdo de paz, porque necesita una serie de zonas colchón alrededor de su territorio para asegurarse un mínimo de profundidad estratégica. Y Estados Unidos, vuelvo a repetirlo, si es que Estados Unidos está a lo que diga Israel, ni más ni menos. Israel ya ha dicho que, como ha señalado Emiliano, está por dejar Gaza como si fuera una alfombra y vaciar absolutamente de túneles toda aquella zona y desalojar absolutamente a toda la población. Ahora el problema es dónde va a ir esa población, ¿no? ¿Dónde va a ir esa población? Y si yo tuviera que apostar, diría que a Europa no le va a ser indiferente esa población en un futuro y que le acabará cayendo una parte de la misma, porque lo que está claro es que mientras haya tanques israelíes ahí, los palestinos no van a volver a ocupar esa franja de ninguna de las formas. Y creo que la decisión es firme. La decisión es firme sobre todo porque no puede tener un patio trasero en un conflicto en el que el principal enemigo en estos momentos es Irán y al que tiene que reducir en un plazo, yo creo, breve de tiempo, antes de que tengan realmente un poder atómico e Israel deje de ser la única potencia con poder nuclear en la zona, ¿no? Yo creo sinceramente que a pesar de todo, el hecho de que Irán tuviese la bomba atómica sería un factor de paz en el futuro, curiosamente, ¿no? Porque las bombas atómicas han demostrado desde el final de la guerra mundial que se han evitado un montón de conflictos en todas partes precisamente por la amenaza que suponen. No quiero ni pensar que hubiese sido de Corea del Norte sin sus bombas atómicas. Aquellos países que renunciaron a su bomba atómica, como fue Ucrania, pues así le va, ¿no? Llegó a un acuerdo con Rusia, nosotros renunciamos y tú proteges y tú respetas nuestras fronteras. Pues bueno, basta con echar un vistazo a Negocios TV y el seguimiento que se está haciendo de la guerra de Ucrania para ver que no ha servido de nada eso de renunciar al poder nuclear, igual que lo hizo en su momento Libia, igual que lo han hecho muchos otros países. Con lo cual, lo que vamos a ver en los próximos meses en esa zona del mundo es un esfuerzo por despejar los problemas que pueda tener Israel en Líbano, que pueda tener en Siria, que pueda tener en Gaza, para concentrarse con su enemigo fundamental, al cual tiene que dar un golpe brutal en un plazo de tiempo no muy largo, para asegurarse de que su programa nuclear realmente queda finiquitado. La alternativa a un ataque de Israel es convertir a Irán en un estado fallido con 90 millones de habitantes en las zonas más deprimidas de ese territorio y consolidar la presencia de Estados Unidos y Israel en aquellas zonas con sus intereses económicos en términos de petróleo, reservas energéticas, gas, que le puedan interesar. Un poco repetir el programa que en su momento hicieron en Irak. Lo que pasa es que esta vez lo tienen más difícil porque Irán no es cualquier cosa y tiene poderosísimos aliados con los que tiene acuerdos que no van a pasar por alto cuando llegue el momento. Don Carlos o don Emiliano, no sé vosotros cómo veis, cómo analizáis también este aspecto, este asunto. Bueno, a Estados Unidos le interesa pacificar cualquier frente posible, puesto que está volcado en sus cuestiones internas. Se ha hablado de la cuestión de Irán. No se ha logrado nada de lo que se pretendía con esta guerra contra Irán. El señuelo era el programa nuclear, que no ha sido dañado ni mucho menos. De hecho, lo que ha sucedido es que van a continuar con este programa nuclear y sin la supervisión europea. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los que le preocupan el desarrollo nuclear de Irán, es mucho más grave la situación. También se han encontrado con un país, Irán, que ha causado un daño del que no se habla, porque desde el propio Israel se ha censurado las noticias,
pero han causado un daño bastante importante. Se han topado, quizá Israel era víctima de su propia propaganda y se ha topado con la realidad del poderío militar iraní. No es comparable, desde luego, la voluntad última era terminar con las estructuras del poder político de Irán, terminar con lo que se llama el régimen de los ayatolás, con la República Islámica, pero es que Irán no era Siria. En Siria, después de 14 años, fue posible hacerlo. En Irán no es posible, ni mucho menos, porque no tiene comparación ninguna. De hecho, lo que han logrado estos ataques es aunar mucho más a la población. Indudablemente coincido plenamente en que se va a volver en un lapso de tiempo bastante corto a intentar destruir Irán, pero yo creo que lo van a intentar destruir desde dentro con esas diferencias, fomentando esas diferencias étnicas, los kurdos, los baluchis, etcétera, etcétera. Van a volver con esa propaganda en torno a la mujer en Irán y este tipo de cosas, pero desde luego no han conseguido, que era su gran objetivo, terminar con las estructuras políticas de Irán. Y yo creo que tal y como está concebido, desde luego, el Irán de Khomeini, que desechó la posibilidad de desarrollar la bomba, fue el gran error que cometió, puesto que si la tuviera no estaríamos hablando absolutamente de nada de esto. Yo creo que las cosas han cambiado enormemente. Antes preguntabas si el contexto es parecido a aquel momento anterior a octubre del 23. Yo creo que ha cambiado todo. Ha cambiado también esa Siria islamista que ahora es proclive a Occidente, porque era uno de los objetivos de Occidente implantar una Siria islamista. El Líbano va a acceder a unas cuestiones que antes hubieran sido impensables, y hay otros actores como Arabia Saudí y Turquía que ya veremos cómo actúa, porque el gran peligro y de lo que vamos a hablar los próximos meses y años va a ser de la cuestión de Turquía, que dice unas cosas pero tiene en la agenda otras muy diferentes. Y por último, escuchar también la opinión de don Emiliano. Don Emiliano, dígame, ¿qué opina usted también de esta pregunta? Bueno, yo tengo un poco más quizás de fe positiva en la actitud que tiene el gobierno iraní, porque me llama poderosamente la atención que todos los objetivos que mató la intervención israelí fue de la Guardia Revolucionaria y de los sectores más ultraconservadores y más apegados al ayatolá Jamenei, mientras que lo que es la estructura civil por el primer ministro Pezeshkian y su gobierno no han sido tocados, y Pezeshkian desde el momento uno que consiguió, aunque es conservador, pero consiguió esa elección, ha dado siempre síntomas de querer un poco salir de esa situación de paria del mundo, donde las sanciones económicas, fundamentalmente de Occidente, están ahogando la economía iraní, y a pesar de esos movimientos que ha hecho dentro de los BRICS para tratar de buscar esa válvula de oxígeno, especialmente con India, con China sobre todo, y también con Rusia, como Rusia se encuentra como se encuentra, pues tampoco, a pesar del viaje que realizó a Moscú tratando de buscar el apoyo de Rusia, pues Rusia está en una situación muy complicada también, a pesar de su fuerza militar, pero su economía está muy dañada y por lo tanto no obtuvo ese apoyo ruso que en otra época pues quizás lo hubiera obtenido y la cosa se hubiera complicado más. Entonces creo sinceramente que la semana que viene puede haber un halo de esperanza de una Irán que puede llegar a una negociación, pero esa negociación creo sinceramente que pasa por eliminar la obsesión número uno, que es no reconocer la existencia del Estado de Israel. Es decir, Israel tiene derecho a existir, como lo tiene derecho a existir también el Estado palestino, y lo que no puede ser es que haya otro Estado que, utilizando proxies, intenten acabar con la existencia de un Estado. El cómo se haga el reconocimiento de esos dos Estados ya es otra fase. Es decir, que creo que aquí está todo íntimamente conectado, y creo que los países árabes, y especialmente Qatar, Egipto, pero especialmente Qatar, que se ha convertido de repente en una potencia, a pesar de que aloja jamás, pues se ha convertido en una potencia negociadora. Creo que se pueden dar los pasos para que no sea necesario desarrollar el programa iraní nuclear. Si es que da igual que lo bombardeen, el conocimiento nuclear es autóctono, es decir, no depende de tecnología de un tercero, no depende de know-how de un tercero, sino que la propia universidades iraníes tienen expertos que son capaces de reactivar ese programa nuclear en otro sitio, en otro silo o en otra montaña lejana del país. Es decir, que creo que eso no se va a acabar por un ataque militar o por diferentes ataques militares, porque es autóctono y no lo necesita. Entonces creo que ha llegado el momento de sentarse con Irán, que Irán recapacite y que busque, digamos, aminorar ese no reconocimiento del Estado de Israel, y a partir de ahí, con el impulso, creo que no debe ser una cuestión impuesta por Estados Unidos o por Occidente, sino que creo que debe ser un proceso liderado por los países árabes, y especialmente pues si Qatar
Egipto y Turquía, e incluso la propia Arabia Saudí, pueden impulsarlo, pues creo que se puede llegar a una solución interesante en los próximos años. Es momento de cambiar de cuestión, de asunto, de bloque. Vamos a centrarnos ahora en el bloque de Ucrania y Rusia. Le lanzo la primera pregunta a don Eduardo. Zelensky ha ratificado en las últimas horas la creación de un tribunal para juzgar la invasión rusa. ¿Cree usted que tendrá lugar una fuerza real, legal, es decir, tendrá fuerza legal real, o se trata de un gesto político de cara a otro gesto político más de Zelensky y de la Unión Europea ante este conflicto? Yo creo que los únicos tribunales serios en términos militares son los que crean aquellos que han ganado una guerra. El resto pues no son muy tenidos en cuenta. No dejan de ser, como tú has señalado, gestos, ¿no? Se le condena por su actitud agresiva. Bueno, pues independientemente de que tengan razón o no, el hecho es que no tienen ninguna capacidad coercitiva. Y eso de ser el que tiene más razón de todo el cementerio, pues no es una salida para la población a la que diriges. Yo creo que Ucrania debería adoptar una actitud mucho más pragmática en su negociación, y eso pasaría por unos nuevos interlocutores. ¿Por qué? Pues porque, a diferencia de Trump, que un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, en Europa estamos acostumbrados a que cuando un político hace una propuesta, en este caso Zelensky, no ceder ni un metro de Ucrania y devolver incluso Crimea a la soberanía ucraniana, y en ello pone en juego la vida de miles y miles de sus conciudadanos, pues no puede ser la misma persona que diga vamos a sentarnos a negociar, a perder parte de ese territorio que consideramos nuestro y a llegar a un acuerdo de alto el fuego con quien nos está realmente sangrando de una manera implacable a lo largo de los últimos tiempos, y de manera, yo diría, cada vez más, más acusada y más fuerte, ¿no? Con lo cual yo creo que Europa y Ucrania deberían asumir una actitud bastante más pragmática respecto a lo que está pasando. Y lo que está pasando, y esto no es un deseo expresado mío, ¿no?, ni mucho menos, ¿no?, porque cada vez que dices esto siempre hay alguien que opina, joder, eres un prorruso, o eres un pro-ucraniano, o eres pro no sé qué. No, el hecho es que Ucrania está perdiendo esta guerra, está cediendo terreno. O sea, si tú cedes terreno, estás perdiendo una guerra. ¿Estamos de acuerdo en la definición de a medida que me quedo con menos voy perdiendo? Si aceptamos esa premisa, pues el hecho es que Ucrania no está en su mejor momento. Y yo creo que debe y puede salvar los muebles. Yo creo que Europa estaría dispuesta al rescate económico, aunque solo fuera por motivos maquiavélicos y egoístas de mantener una zona colchón frente a un enemigo que quiere identificar como tal, que es Rusia, ¿de acuerdo? Una zona que sirva, pues eso, de colchón, pero con la idea muy clara de que Rusia, y esto no lo digo yo, ni lo dice Occidente, sino que lo dice el primer interesado en todo esto, que es Putin. Rusia nunca va a aceptar que Ucrania forme parte de la OTAN. Y cuanto antes entendamos esto, más cerca estaremos de la paz. Igual que no se entendió cuando acabó la Segunda Guerra Mundial que Austria no iba a formar parte de la OTAN y no formó, o que Finlandia no iba a formar parte de la OTAN y no formó. Ambos bloques querían zonas colchón para el caso de un conflicto. Y en este caso, pues yo creo que el interés geoestratégico de Rusia pasa por ahí. Y no aceptará de ninguna manera que Ucrania forme parte de la OTAN. ¿Se puede saltar esto? Hombre, se puede saltar esto por la puerta de atrás. Ucrania puede seguir desarrollando su magnífica industria militar, que ha progresado muchísimo y que incluso se puede convertir en proveedor de la Unión Europea en muchos casos, porque la verdad es que el esfuerzo que han hecho muchas veces ha sido coronado por el éxito. Pensemos en sus drones, pensemos en sus plataformas de misiles defensivos, etcétera, de mucho menor coste de lo que tienen las carísimas plataformas alemanas, ¿no?, que les ceden, pero claro, cada vez que rompen una, pues lloras, porque es que te han destrozado muchos millones de euros en dicha plataforma, ¿no?
Yo creo que cuanto antes, insisto, Europa entienda que Ucrania sí es parte de sus aliados económicos y una zona a rescatar, pero que no va a poder meter ahí sus tropas, pues estaremos más cerca de la paz. Cuanto antes Ucrania encuentre una persona dotada del suficiente pragmatismo como para entender esto, sabiendo que nunca se va a sentar Putin con un ucraniano. Eso, el que piense, no, pues vamos a por la tercera de Estambul, que ya se está planteando, no. Para Putin solamente hay dos personas con las que se puede sentar, que son Xi Jinping y Trump, y el resto, pues por ahí andan, ¿no? Y reconocer a Zelensky sería tanto como reconocer a Ucrania, que no está en la mentalidad, yo diría que incluso presoviética de Putin, de que Ucrania es una parte inseparable e indisoluble del concepto que él tiene de la gran Rusia eterna, y que debe devolver como territorio irredento a la misma, ¿no? Y para esto no tiene en cuenta en absoluto la opinión de los ucranianos. Es así. Don Carlos, me gustaría también preguntarle sobre este aspecto. ¿Cómo cree usted que puede reaccionar, por ejemplo, Rusia ante esta iniciativa judicial internacional? ¿Puede provocar aún más represalias? Ya estamos viendo estos días atrás que vuelven otra vez de nuevo los ataques, no cesen los ataques por parte de Rusia al territorio ucraniano. ¿O cree que puede, entre comillas, aislar un poquito más a Putin? Que también se hicieron lo de intentar no comprarle petróleo, pero al final lo del aislamiento es casi imposible con Rusia. La comunidad internacional no existe desde hace muchísimo tiempo. Todo este tipo de condenas y demás son cuestiones cosméticas, políticas, que no llevan a ningún lado. Recordemos todo el tiempo que llevamos de este conflicto, las numerosas sanciones, todos esos inconvenientes diplomáticos, económicos que se han intentado contra Rusia y no han valido absolutamente para nada, con lo cual no tiene ningún efecto práctico. Sí es verdad que este conflicto se está alargando muchísimo más de lo que pensábamos algunos. Yo pensaba que esta primavera iba a terminar el conflicto, pero ha habido, porque hay una realidad, hay que toparse con la realidad. Se hablaba del pragmatismo de lo que está acaeciendo, y es que la realidad nos muestra que esta guerra de verdad la ha perdido Ucrania hace mucho tiempo, pero hay fortísimos intereses por alargar este conflicto. Ha habido momentos enormemente peligrosos en donde el Reino Unido y Francia, sobre todo, nos han querido arrastrar a una guerra dentro de Europa por defender a Ucrania. Y la realidad nos muestra que esta guerra debería haber terminado hace mucho. Ucrania es imposible que la gane y hay que llegar a sentarse muy bien indicado con los agentes idóneos para sentarse, no los que Zelensky desde luego no va a poder estar en esa mesa, y cuando se entienda todo este tipo de cosas llegaremos a un acuerdo, porque tanto las partes, tanto Rusia como Europa, le conviene esa Ucrania, esa reconstrucción de Ucrania, y que Ucrania no forme parte de ninguno de los bandos, ni de Rusia ni de la OTAN. Y si las partes logran entender esto, el acuerdo estaría hecho. Esta es la realidad, pero es que hay gente que no quiere ver la realidad y quiere alargar este conflicto mucho más. Pero estas cuestiones de condenas y demás no valen más que para hacer un brindis al sol y quedar bien de cara a la galería. Por último, don Emiliano, también me gustaría preguntarle por ello antes de pasar al siguiente bloque y último. Me gustaría preguntarle, este conflicto, ¿está el conflicto de Ucrania entrando en una fase de crónica? ¿Se avecina una escalada militar? ¿En qué momento nos encontramos en este conflicto? Después de, sobre todo, de esta noticia de que se va, entre comillas, a juzgar a todos los crímenes de guerra que está cometiendo Rusia en este conflicto. Pues la verdad es que recordemos que Putin ya tiene una orden de detención. Entonces, bueno, pues se puede juzgar o investigar crímenes de guerra, como ocurre también en Gaza y en Cisjordania, pero si resulta que la comunidad internacional, y especialmente también la posición de Estados Unidos, es en contra de la Corte Penal Internacional, incluso estableciendo sanciones a sus miembros y retirándoles los visados, pues resulta que los únicos mecanismos que nos habíamos dotado, digamos, la comunidad internacional para tratar de evitar estos crímenes de guerra, pues desde el momento que Estados Unidos ni lo aceptó en el origen cuando se creó el Estatuto de Roma, ni después ha colaborado, sino todo lo contrario, se ha mostrado agresivo, pues nos deja un poco a los europeos en un intento de mantener esa legalidad internacional y tratar de que no se cometan crímenes de guerra, que es, se supone, el origen
por el que se creó el Tribunal Penal Internacional de carácter subsidiario. Entonces, desafortunadamente, para todos, pues resulta que la creación de investigaciones, primero, para investigar crímenes de guerra tienen que colaborar y tiene que haber acabado el conflicto, porque si no, nos ocurre lo mismo que las famosas investigaciones de los crímenes de guerra acontecidos en Gaza. Si el gobierno israelí no deja pasar, pues no hay nada que investigar porque las pruebas se pierden y desaparecen. Entonces, bueno, creo que es más bien un intento de tratar de mostrar a la comunidad que todavía queda alguien que pretende garantizar eso, evitar que se cometan crímenes de guerra, pero a Putin, con esas órdenes de detención, la propia Mongolia, que cuando hizo la visita a Mongolia, que es parte del estatuto, tenía el compromiso de detenerlo y entregarlo, y no pasó nada. Es decir, lo único que hemos conseguido es que Putin pues deje de acudir a las cumbres internacionales de algunos miembros, pero el propio Lula también ha dicho que si va a la cumbre de los BRICS, que no cumpliría con esa orden de detención. Es decir, que estamos jugando con palabras, con cuestiones que hacen que al final pues veamos que lo que hemos creado pues realmente no funcione, desafortunadamente. Entonces, bueno, y la guerra se va a prolongar. Creo que la cumbre de la OTAN en La Haya, los dos retratados, uno era Rusia, que aparecía directamente como la principal amenaza de nuevo, el señor Zelensky, aunque no es parte de la OTAN, entrando como si fuera miembro de la OTAN, es decir, que desde el punto de vista de la escenografía, y aunque no aparecía en la sala de reuniones, pero sí en los pasillos por fuera, pues se reunía. Sí. Don Emiliano, le tengo que cortar porque es que le tengo que interrumpir, perdóneme, porque tenemos que escuchar a Donald Trump, que está en directo. Acaba de llegar el presidente de los Estados Unidos, está asistiendo a la inauguración de un centro de detención temporal de inmigrantes en el sur de Florida, denominado, bueno, como el nuevo Alcatraz. Por mucho, vamos a estar pendientes, vamos a conectar con esa imagen porque está hablando. Vamos a escucharlo. Got it done in how many days? 8 days, a new facility was up and running. So, And is this the model going forward, Mr. President? It can be. I mean,